Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Mirando las noticias, nos damos cuenta de dos graves males que aquejan a nuestra sociedad: la insensibilidad y la indiferencia. Miramos situaciones extremadamente crueles y tristes, pero ya no nos conmovemos, no nos afectan, y quizás si nos afectan y estremecen por un momento, es solo por un momento, por unos cuantos días, y luego lo olvidamos. Somos tan insensibles que nos acostumbramos a escuchar cada día las noticias que nos informan acerca de horribles asesinatos a sangre fría, los robos, las torturas, los secuestros y extorsiones, las violaciones y los abusos de poder de los que todos somos víctimas. Si vamos por la calle, no nos afecta el indigente que es maltratado, o el niño maltratado en la calle, ni la mujer que está siendo agredida, ni el inmigrante que es marginado. No nos afecta la necesidad que vive el hermano de al lado. No nos duele el dolor de los enfermos, de los ancianitos en los asilos. No nos conmueve el sufrimiento de los que están en los hospitales. Lo peor es que esta insensibilidad nos va volviendo ciegos a todo acto cruel que atenta contra la dignidad humana. Nos vuelve sordos al dolor y al sufrimiento ajeno, y a las palabras que dañan la integridad del ser humano. Y lo más triste, nos vuelve mudos para reclamar y para defender nuestros valores cristianos y nuestros derechos como seres humanos. Meditemos, hermanos y hermanas, ¿cuándo fue que dejamos de sentir, de ser sensibles? Preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que dejé de pensar en mí mismo, para pensar, para vivir y para sentir por los demás? La insensibilidad es fruto de nuestro egoísmo, de ese egoísmo enfermizo que nos hace vivir girando en torno a nosotros mismos. Es fruto de tanto orgullo y de ese afán desmedido de querer tenerlo todo, sea como sea y por encima de quien sea. Y esta insensibilidad es la causa de nuestra infelicidad. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hoy, 4 de octubre, la Iglesia honra la memoria de un gran santo, San Francisco de Asís, un santo que se caracterizó por su alta sensibilidad. Para ser santos es preciso ser muy humanos
y para ser muy humanos es preciso ser muy sensibles. Es en la sensibilidad, en su dulzura y su ternura hacia todas las criaturas, donde radica la santidad de Francisco de Asís. Fue principalmente con aquellas personas más desvalidas, débiles y necesitadas, y frente a la necesidad y debilidad humana, que Francisco supo sentir compasión y estremecerse hasta las entrañas. Estudiar o meditar la vida de Francisco, el pobrecillo de Asís, es estudiar el Evangelio viviente. Él fue el Evangelio puesto en práctica. Miramos a Francisco y vemos hecha vida cada una de las bienaventuranzas. Contemplamos en carne viva el mandamiento del amor y en su cuerpo llagado contemplamos el misterio pascual. La historia de Francisco no deja de impactarnos porque, en cierto sentido, es la historia de la relación de cada hombre y cada mujer, es la historia de cada uno de nosotros con Dios. Es la misma historia, tuya y mía. Francisco, también como ustedes y como yo, comenzó su historia siendo bastante insensible. Era un joven rico y atractivo que tenía toda su confianza puesta en sí mismo, en sus bienes, en sus sueños de grandeza, en sus seguridades. Él, como muchos de nosotros, buscaba para sí mismo su felicidad en las cosas del mundo y vivía buscando el lucro, el poder, la fama, la satisfacción personal, su propio éxito. Francisco, al principio de su historia, como ustedes y como yo, tenía un Dios hecho a su manera y rechazaba, consciente o inconscientemente, los altos valores del reino de Dios. Valores que habían sido ya anunciados por Jesús y que parten del principio del amor. Un amor que nos lleva a confiar de modo incuestionable en Dios como Padre, y un amor que se hace vida en tanto y cuanto amemos a los demás. Reflexionar sobre la vida de Francisco de Asís es como mirarnos en un espejo, porque hay dentro de cada uno de nosotros un Francisco. En ustedes y en mí hay un Francisco de Asís bien oculto. Fíjense bien, ustedes verán que muy dentro suyo hay un Francisco que anhela con todo el alma vivir de acuerdo con el Evangelio. Somos como él, hombres y mujeres del mundo, pecadores, insensibles y mal agradecidos, sí, pero también como él, hemos sido llamados a ser hombres y mujeres de Dios, sin dejar de ser plenamente humanos. Como Francisco debemos de rendirnos y caer ya de rodillas frente al crucificado para dejarnos amar intensamente por Dios, para luego ir a amar intensamente a nuestros hermanos, haciendo vida el Evangelio. Como Francisco, todos hemos sido llamados a ser santos. Repítalo conmigo. Como Francisco, he sido llamado a ser santo. Cuando Francisco opta por tomar el camino de las bienaventuranzas, que es el camino de la felicidad verdadera, sus propios familiares, vecinos, amigos y hasta los clérigos
Lo acusaron de ser un soñador ilusorio, un desadaptado social, y hasta lo tildaron de loco. Se decían entre sí: ¿es cierto que el hijo del rico comerciante Pedro Bernardone se hizo mendigo para vivir con los mendigos y leprosos? ¿Es cierto que el gran soldado que iba a las guerras se ha convertido en un pacifista? ¿Es cierto que el joven simpático y fiestero se volvió loco? Gracias a Dios que sí. Gracias a Dios que San Francisco enloqueció de amor por Cristo Jesús en el momento que la Iglesia perdía su rumbo. Y gracias a Dios que Francisco le creyó, porque solamente aquel que desea lo que parece imposible para los hombres acaba por lograr lo que sí es posible con Dios. Después del momento que marcó el inicio de su conversión, Francisco vivió cada día convencido de que Jesús no había anunciado un ideal más o un ideal irrealizable para la humanidad. El Evangelio no es algo que podemos admirar creyendo a la vez que es algo que no puede ser vivido plenamente. Jesús mismo vivió el Evangelio y Francisco fue su fiel imitador. Sí es posible vivir el Evangelio. Para muchos de nosotros, el Evangelio está propuesto, pero como un ideal inalcanzable, una utopía, una pura locura. No es un ideal inalcanzable, ni es una utopía, pero sí que es una locura el Evangelio. Lo fue en el tiempo de Jesús, lo fue en aquellos tiempos de Francisco de Asís, y lo sigue siendo aún hoy en día. Francisco cayó preso en las redes del amor, y fue enloquecido con la locura de la cruz de Cristo. Para Francisco, el Evangelio fue una verdad, una realidad, fue una forma de vida, una exigencia a la cual él no era posible ya oponer resistencia. Francisco tenía todo y a la vez no tenía nada. Cuando descubre a Jesús, descubre que para ser feliz, una sola cosa es necesaria. Solo Dios basta. Es a los pies del Maestro, siguiendo su ejemplo e imitando sus gestos, que conseguiremos la auténtica felicidad. Todo lo demás será añadidura. El deseo de Francisco de identificarse plenamente con el Evangelio de Jesucristo, con todo lo que dijo e hizo el Señor, fue manifestado en su identificación con el Cristo pobre, con el Cristo crucificado. Y como signo de aprobación y conformidad con esta opción, Dios Padre identificó física y visiblemente a Francisco con su Hijo crucificado, haciendo irrumpir en su cuerpo las mismas llagas de Jesús. Los pobres y Cristo pobre fueron para San Francisco única pasión. Él dejó de ser un insensible y un indiferente para asumir en carne propia el dolor de los pobres y de los olvidados. Y es por esto por lo que Jesús mismo lo exalta y lo hace partícipe del dolor y el sufrimiento de la cruz. Se pareció tanto a Jesús que ya no era él quien vivía, sino que era Cristo mismo quien vivía en él. Si contemplamos bien, descubrimos que el pobre de Asís no huyó del mundo, él vivió en el mundo.
pero no como uno más, sino que vivió convertido, convencido y decidido a marcar la diferencia. Este mundo ingrato, este mundo insensible y desalmado, necesita con urgencia del testimonio de muchos cristianos convertidos, convencidos y decididos a marcar una diferencia. Para Francisco, la compasión y la misericordia de Jesús se predicaba no con palabras, sino siendo compasivo y misericordioso. Para Francisco, el amor al prójimo se muestra amando. La solidaridad se vive compartiendo. La fraternidad se hace realidad cuando somos capaces de ver en cada hombre y en cada mujer a un hermano, a una hermana. Su modo de ser, su presencia física, toda su vida, fue una predicación viva del reino de Dios y de sus valores. La vida de Francisco fue una llamada de atención al mundo, una exhortación para todos, para grandes y pequeños, para ricos y pobres, para buenos y malos. Francisco fue sensible, fue realista, pero no sentimentalista. Él tenía sus pies bien plantados en la tierra, mientras su corazón fue elevado al cielo. Hoy podemos resumir todo lo que significa la vida y la presencia de Francisco de Asís en la historia en una sola palabra: sensibilidad. Francisco nos hace sentir, nos hace estremecernos de gozo al contemplar que sí es posible vivir el Evangelio. Nos hace vibrar de alegría el pobre de Asís cuando meditamos en su vida. Pidamos en este día al Señor Jesús que por la intercesión de San Francisco de Asís haga sensibles nuestros corazones y nos dé entrañas de misericordia, para que sintiendo el dolor del hermano, seamos evangelios vivientes. La sensibilidad nos hará capaces de identificarnos con el dolor y el sufrimiento de los demás. Solo si somos sensibles, sentiremos latir nuestro corazón con el pulso del otro, y solo haciendo vida el Evangelio podremos dar nuestra humilde respuesta al inmenso amor que Dios nos tiene. Todos nosotros estamos llamados a tener un encuentro personal con Jesús crucificado, para que aquel Francisco que está oculto en cada uno de nosotros salga a la luz, para la gloria de Dios y para bien de esta iglesia y de esta humanidad. El mejor homenaje que podemos ofrecer para honrar a nuestro pobre de Asís en todos los tiempos es hacer lo que él hizo: creer en la palabra de Dios y ponerla en práctica, ser sacramentos vivos de los valores del reino, hacer de nuestra vida ejemplo vivo del Evangelio y de las bienaventuranzas, para que desde nuestro testimonio vayamos construyendo dentro de este mundo el reino de justicia, de paz y de amor. San Francisco de Asís ruega por nosotros, y en este día oramos por la orden franciscana en el mundo entero, para que el Señor les conceda a ellos santas vocaciones, a ejemplo de Francisco de Asís. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.